tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, te pedimos que vos bendigas esta tu palabra. Te pido que me ayudes a poder ser fiel al texto, a no agregar nada que el texto no diga. Señor, orábamos con los muchachos antes de la reunión. Vos sabés lo que me cuesta, los nervios, lo rebuscado que a veces soy para explicar las cosas. Por eso te pido que vengas y nos auxilies hoy, que todo pueda salir con claridad, yo pueda hablar claro y se pueda entender de una forma clara, pero más que eso, te pido que des vida a cada uno de nuestros corazones. Señor, si vos no estás, acá estamos haciendo mímica nada más. Por eso te pido que vos estés con nosotros en este momento. Al igual que estuviste cuando te cantamos, ahora te necesitamos más que nunca. Dice tu palabra que cumpla el propósito para el cual vos la diste. Amén. Bueno, voy a hacer un repaso de lo que vimos, así cortito, de lo que vimos el domingo anterior. ¿Está bien? Para que más o menos se sitúen en la línea. El domingo anterior vimos el sermón de introducción a esta serie de sermones acerca de la doctrina de santificación. ¿Sí? Traten, está agujereando acá al lado, pero traten de no. Tuvimos sermones acerca de definiendo la santificación que es, y tuvimos sermones hablando de la importancia, y el domingo anterior vimos el 1, que comienza esta nueva serie. Hablamos de los motivos y el contexto por el cual yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir a la iglesia de Roma. ¿Qué era lo que pasaba en Roma? Esta iglesia estaba seriamente dividida, ¿sí? En la iglesia había una división clara por problemas culturales, raciales y de costumbres, entre personas que eran judías, ¿sí? Que se habían convertido al cristianismo, y personas que eran cristianas pero no eran de origen judío. Entonces estaban divididos por cuestiones de costumbre y de cosas que hacían y demás. Y los llevaban a actitudes de intolerancia terribles.
actitudes muy carnales por parte de los dos bandos. Entonces, en este contexto, además Pablo pensaba llevar la palabra de Dios a España. Y ya que la iglesia en Roma era la que geográficamente estaba más cerca de España, por lo menos la que se conocía, Pablo quería pedirles ayuda para que le ayuden a ir a predicar a España, tanto económica como espiritual. Y Pablo no podía pedirles ayuda si ellos estaban divididos. Pablo los necesitaba fuertes, unidos y sanos. Y también a Pablo no podía concebir ver la iglesia de Cristo destruirse por divisiones, por problemas entre ellos. Entonces, para resolver estos conflictos y para buscar la unidad, Pablo no apela primordialmente a pedirles que transformen la congregación en un club social donde todos se sientan bien, ni un centro de autoayuda, ni en un centro de motivación personal. No les pide eso. Tampoco les pide que se llamen todo el día por teléfono y que en la iglesia le pregunten a todos qué les gustaba hacer. Entonces modificaban la congregación al gusto de todos, entonces todos iban a estar contentos. No le pide eso, sino que les pide que conozcan la palabra de Dios. Les envía la carta a los romanos, ¿sí? Una carta con un profundo contenido teológico, hablamos, ¿sí? Donde están las doctrinas fundamentales del cristianismo, la doctrina del pecado del hombre, la representación de Adán, ahora la representación de Cristo, la doctrina de la santificación, que hoy es nuestro tema. Él sabía que si ellos conocían bien la palabra de Dios, eso los iba a unir como un pegamento indestructible. Y que lo demás con el tiempo iba a cambiar. Eso fue básicamente lo que dijimos. Si la iglesia empieza a hacer las otras cosas que mencioné, a convertirse en un club social, un centro de motivación personal y demás, pierde su objetivo. La iglesia deja de ser iglesia. ¿Cuál es nuestro objetivo? La iglesia de Cristo tiene el deleite en glorificar a Dios. La iglesia de Cristo debe amar a Dios, glorificarlo y deleitarse en Él, enseñando y anunciando su palabra a toda criatura. Ni más ni menos. Y nuestra teología, hermano, nuestra teología tiene que ser tan alta. Nuestro conocimiento de Dios tiene que ser tan alto hasta el punto que por ahí las personas los consideren académicos. De forma que la gente de afuera nos vea y piense que lo único que nos importa, en un sentido, es Dios y la verdad. Nuestro conocimiento de Dios debe ser tan alto de tal forma que cuando el que está liderando la alabanza empieza a cantar una canción, esto se prenda fuego. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están prendidos fuego. Porque conocemos a Dios. Porque conocemos al Dios vivo y al Dios verdadero. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Al Dios de la Biblia? Y ahí hay un predicador que dice, y lo cito con dolor, no con orgullo, y es cierto lo que dice. Él dice, los domingos son los días de mayor idolatría en el mundo. ¿Por qué? No porque la gente no vaya a la iglesia, sino porque mucha gente va a la iglesia a buscar y a adorar a un Dios que no conoce. A un Dios que se hicieron en sus mentes como a ellos les gusta, y a eso van y adoran. Un Dios que se parece más a Papá Noel o al genio de la lámpara de Aladino que al Dios de la Biblia. Uno por ahí se ríen, pero es cierto, ¿no? Y como la Biblia en nuestro país no se estudia con seriedad, no se atesora como el tesoro invaluable que es, padecemos las consecuencias. Tenemos un montón de gente haciéndole decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y otro peor, tenemos gente diciendo que escucha la voz de Dios de forma audible y nos dice, bueno, el Señor dice, el Señor está diciendo, y cualquier cosa es lo que dice. Entonces, como regla general, tomemos que si lo que dice no lo puede marcar con un capítulo y un versículo de la Biblia, no está bien. Y además el peligro de sacar versículos fuera de contexto, ¿no? Para sacarle plata a la gente. Ese es en el contexto del país que estamos viviendo y hay gente adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia.
Hay un dicho que dice, ¿no? Un texto sacado de su contexto sirve para un buen pretexto. Es verdad. Sproul dice, dame el Cristo bíblico o no me des nada. Es un maestro muy bueno y él dice, dame el Cristo bíblico o no me des nada. Entonces Pablo quería que conocieran bien la palabra, como Dios quiere que nosotros conozcamos bien la palabra, y eso va a ser un antídoto ante cualquier división. Vimos que también la ley de Dios, eso lo vimos el domingo pasado, nos muestra lo pecadores que somos. La ley no es mala, sino nos muestra los pecadores y los terribles pecadores que somos nosotros. Entonces sirve como una especie de vehículo, de transporte que nos lleva a la cruz de Cristo. Nos muestra que somos un desastre, entonces nos deja de pies a la cruz de Jesucristo. Eso fue lo que vimos. Y también vimos que la gracia sobreabunda para perdonar y limpiar al peor de los pecados y al peor de los pecadores. No existe, por peor que sea, alguien a quien Dios no pueda limpiar. Romanos 4:5 dice que Dios justifica al impío. ¿Qué es un impío? Lo vamos a ver en el sermón. Un impío es el peor de los pecadores. Entonces, si Dios justifica al que es peor, no hay más que un impío. Ustedes tranquilamente pueden esperar el perdón y la limpieza de Dios. Vimos también que Pablo, para hacer la pregunta que abre el capítulo 6, como vimos recién, hace pie en el versículo 20 del capítulo 5, donde dice que el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. ¿Está bien? Y muchos en los días de Pablo, como en los días de hoy, malinterpretaron esa doctrina. ¿Sí? Vimos los dos grupos que había, vimos los legalistas, los antinomianos. Los legalistas son aquellos que no pueden concebir que la salvación sea gratis, sea un regalo de Dios. Ellos tienen que hacer cosas para salvarse. Entonces, escuchar que la salvación es por gracia, por regalo, era una locura para ellos. Vimos que ellos estaban mal. Y vimos también que los antinomianos, que son los anti-ley, usan el hecho de que la salvación es gratis como una excusa para pecar. Pequemos, total, ya Dios nos limpió, ya nos perdonó, la deuda está pagada, ahora podemos pecar todo lo que querramos. Sí, vamos a leer dos versículos para recordar a cada grupo y ya vamos a ir a lo que hoy nos compete. Primera de Tesalonicenses, si no puedo aceptar la gracia de Dios, estoy rechazando a Dios. ¿Sí? Yo no puedo aceptar a Dios y rechazar su gracia. Y tampoco puedo aceptar su gracia y rechazar a Dios. O tomo completamente de Dios, tanto de Él como de su gracia, o lo rechazo completamente. Miren lo que dice este texto. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Esto es para los antiley, para los que creen que pueden vivir como quieran, total Dios ya los perdonó. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Este texto lo leíamos el otro día, cuando Carlito me visitó en casa. Es terrible. Entonces el que desecha el santificarse está desechando directamente a Dios. Y veamos en Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese hecha la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es para los legalistas, los que se quieren justificar cumpliendo los mandamientos de Dios. Nadie se va a justificar delante de Dios por cumplir los mandamientos. Y Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Porque si por eso me fuera a salvar, en vano vino a Cristo a morir en la cruz. ¿Está bien? Entonces vimos que estos dos grupos están mal. Y ahora vamos a ir hecha la introducción, vamos a ir al texto de hoy.
El comentarista Douglas Moo dice al respecto de lo que hoy vamos a ver a partir del capítulo 6. En el capítulo 5, Pablo nos ha asegurado que en virtud de nuestra nueva relación con Dios, seremos salvos de su ira en el día del juicio. Puestos que estamos en Cristo, podemos tener la confianza de la vida eterna que Él ha ganado para nosotros. ¿Pero qué significa esta nueva relación para nuestras vidas en el presente? ¿Acaso estamos en una especie de limbo esperando el día de la salvación final? En absoluto. Ahora Pablo lo deja claro, ya que Cristo nos ha liberado no solo del castigo del pecado, sino también de su poder dominador. Las buenas nuevas de que el único modo de establecer una relación con Dios es por la fe, puede llevar fácilmente a la conclusión de quienes creen no tienen ya necesidad de intentar vivir en obediencia a Dios. Pablo quiere evitar cualquier noción de que su evangelio contemple siquiera una actitud tan apática hacia la moralidad. El creyente no solo debería pensar que la gracia de Dios en Cristo excusa el pecado, el creyente no puede pensar así. No debería y no puede. Dios ha cambiado decisivamente la posición del cristiano en relación con el pecado. ¿Sí? Y esto lo vimos el domingo pasado, solo en el versículo 1, y llegamos a ver la mitad del 2. Lo que hoy vamos a ver es la segunda mitad del versículo 2. La palabra de Dios dice, ¿qué pues diremos? ¿Se acuerda de lo que leímos el domingo anterior? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y lo que hoy nos toca, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo propone esta verdad fundamental como algo que en sí mismo es una respuesta suficiente a los antiley. Ellos dicen que los creyentes pueden persistir en el pecado. Él dice que han muerto al pecado. De modo que, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? En griego, el verbo que usa Pablo está en futuro simple. Entonces, una traducción sería algo como, morimos al pecado en el pasado. ¿Cómo entonces hemos de vivir en él en el futuro? Nosotros los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en el pecado? Sería una traducción correcta. Y primero voy a explicarle qué es lo que no quiere decir. Que es una interpretación popular y que en muchos lados se enseña y que está mal. Una interpretación que mucho tiempo yo la tuve y que me generó tanta angustia porque encontraba una incompatibilidad de lo que me pasaba a mí que con lo que la palabra de Dios me decía. ¿Está bien? Entonces primero vamos a ver qué es lo que no quiere decir. Mucho tiempo me llevó a dudar de mi salvación. Yo no creo que esté mal dudar de la salvación de uno. Hay personas que dicen que sí, yo creo que no. No está mal, es algo noble, es algo natural, pero sí está mal dudar de su salvación por los motivos equivocados. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es lo que no quiere decir este texto. Hay una interpretación popular que dice lo siguiente: cuando morimos, nuestros 5 sentidos dejan de operar. Ya no podremos volver a tocar, gustar, ver, oler ni oír. Perderemos toda habilidad para sentir o para responder a los estímulos exteriores. De la misma manera se sostiene, morir al pecado significa volverse insensible a él. Por ejemplo, si vemos un perro o un gato tirado en la alcantarilla, no podemos decir a la distancia si está vivo o muerto. Pero si lo tocamos o si le acercamos un pedazo de carne bien rica, lo sabremos de inmediato. ¿Qué va a pasar? Si está vivo, habrá una reacción y va a salir corriendo. ¿Está bien? Y si está muerto, en cambio, no habrá respuesta alguna. Así también, según este punto de vista popular, habiendo muerto al pecado, somos tan insensibles a la tentación como lo es a un cadáver a los estímulos físicos. Y la razón de esto, se nos asegura recurriendo al versículo 6, es que de alguna manera nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Esta interpretación popular dice que Él no solo cargó nuestra culpa, sino con nuestra carne, nuestra vieja naturaleza,
fue clavada en la cruz y muerta, y nuestra tarea, por más pruebas que tengamos de lo contrario, consiste en considerarla muerta a esta vieja naturaleza. Un muerto no puede pecar, y vos estás muerto. Sea en relación con todo pecado tan impasible, tan insensible, tan inmóvil como el que ya ha muerto. Se puede decir con seguridad que un muerto es inmune al poder del pecado y que debemos considerarnos muertos ante el llamado y poder del pecado. Esto es lo que yo creí durante bastante tiempo y lo que comúnmente se enseña en base a este versículo. Y haber leído lo que el comentarista John Stott decía al respecto, nos da 3 objeciones claras al respecto, que la vamos a ver ahora. Primero, es incompatible con el significado de la muerte de Cristo. La expresión muertos al pecado también aparece en los versículos 10 y 11, ahí en Romanos. Acompáñenme. Romanos 6, 10. Dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí vamos el milagro del cual vamos a hablar mucho esta serie de sermones, de nuestra unión con Cristo. Dice que estamos unidos a Cristo en su muerte, lo que acabamos de leer, pero dice que también Cristo murió al pecado. Lo acabamos de leer. Dice, Cristo murió al pecado. Y esto, hermanos, no puede decir bajo ningún punto de vista que Cristo dejó de responder al poder dominador del pecado. Porque esto nos daría a entender que Cristo alguna vez estuvo esclavizado por el poder dominador del pecado. ¿Me van siguiendo? Es un concepto medio difícil. Pero decir que Cristo murió al pecado quiere decir que Él murió al poder dominador, quiere decir que alguna vez Él estuvo bajo ese poder dominador. Y esto es una locura, porque sabemos que Jesucristo nunca estuvo bajo el poder dominador del pecado. Él nunca tuvo esa inclinación hacia el pecado. Entonces, si bien sabemos que sus tentaciones fueron reales y soportó peores tentaciones que nosotros hasta llegar a sangrar por sus poros, dice la Biblia, Él, a diferencia de nosotros, nunca tuvo esa naturaleza pecaminosa y nunca fue dominado por el pecado como cualquier otro ser humano. Cristo nunca fue controlado por el pecado, entonces sería una locura decir que al morir el pecado, el texto está diciendo que Cristo murió a su poder. Entonces, este texto 2 que nosotros leímos, que se refiere a nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede estar hablando, el texto 2, de que hemos muerto al poder dominador del pecado. Esta es la primera objeción. La segunda objeción: si este texto dijera que el genuino creyente ha dejado de responder al pecado, como un perro muerto dejó de responder al olor de la carne, ¿para qué tenemos al final todos los mandamientos y exhortaciones de Pablo del versículo 11 al versículo 13? ¿Para qué Pablo los da? Si no es que es inmune ya al pecado, es insensible. ¿Para qué Pablo nos dice en el versículo 11, el del 12, por ejemplo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia? ¿Para qué, si ya somos inmunes al pecado, Pablo nos recalca tanto de que nos cuidemos de pecar? Esta es la segunda objeción. Y la tercera objeción es que es incompatible con la experiencia cristiana. Ningún verdadero cristiano, ningún genuino discípulo de Jesús va a dejar de pecar en esta vida, ni dejar de seguir sintiendo atracción con el pecado. El que diga lo contrario es un mentiroso o una persona que ignora mucho acerca de sí mismo y acerca de la Biblia. Vamos a leer 1 Juan.
capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, los cristianos estamos mintiendo, nos engañamos. Y algo peor todavía, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios, porque Él dice que pecamos. Entonces, 3 objeciones. Cristo en el versículo 10 y 11 dice que muere al pecado. Él no puede haber muerto al poder dominador del pecado porque Él nunca estuvo bajo el poder dominador del pecado. Segunda objeción. Si somos inmunes al pecado, ¿para qué todos los mandamientos al final y en el resto de la Biblia? ¿No? Tercera objeción. Es incompatible con la Biblia, el versículo que leímos, y con la experiencia cristiana. Desde luego que el creyente no es inmune al pecado. Las biografías bíblicas e históricas, agregadas a nuestra propia experiencia, se combinan para negarlo. Lejos de estar muerta, en el sentido de estar inmóvil, nuestra naturaleza caída está viva y activa, tanto que se nos manda a no obedecer sus deseos. Y se nos proporciona el Espíritu Santo para subyugarlos y controlarlos. Un serio peligro de este punto de vista popular es que puede fácilmente conducirnos a la desilusión o al autoengaño. Si luchamos por considerarnos muertos al pecado en el sentido de que ahora el pecado no, es inmune, soy inmune al pecado, no me siento atraído, nunca peco. Nos vamos a sentir tan tironeados entre lo que creemos que la Biblia dice, que en realidad no lo hace, y nuestra experiencia. Y eso nos va a llevar a desconfiar de la palabra de Dios. Y si soy tan tosudo que, no, acá está diciendo lo que la visión popular dice, me va a llevar a ser un deshonesto. Porque nadie que exista puede decir que es inmune al pecado y a su poder. Nadie. Entonces vamos a encontrar personas que van a decir que viven una vida que en realidad no viven. Son hipócritas. En esta tierra, hasta que el cristiano no sea glorificado cuando Cristo lo venga a buscar y lo lleve al cielo, siempre, siempre, siempre va a luchar contra el pecado. El cristiano no vivirá ya en pecado, pero sí cometerá pecados. No va a ser su estilo de vida. ¿Y qué quiero decir esto con estilo de vida? Imaginen que voy en el auto con Antonella, ¿sí? Y estamos hablando y ella por ahí dice algo que no me gusta y yo me enojo y la trato mal y viene uno y me saca una foto, ¿no? Saca la foto y dice, miren Isaías, miren la cara que tiene, y viene y se lo muestra a todos ustedes. Isaías estaba viviendo en pecado. No, eso estaría mal, ¿no? Es re injusto. Lo más justo sería que esta persona venga y me filme con una cámara todos los días, viendo cuando peco, cuando fallo, cuando me arrepiento, cuando crezco en santidad, cómo en la semana trato a Antonella y a los que me rodean. Entonces el cristiano sí comete pecados, pero el cristiano no puede vivir en el pecado. La promesa es que Dios va a ir confirmando la obra que comenzó en el cristiano día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, hasta que la termine. Lo va a hacer hasta que termine, y no hay forma, hermano, que esa obra que Él comenzó en vos se vaya a frustrar o se vaya a truncar. No existe, porque Él cuando empieza algo, lo termina. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. La va a terminar. ¿Está bien? Y este es el problema que muchas veces tenemos, hermanos, de usar para entender la Biblia analogías que a nosotros se nos ocurren para interpretar la palabra. En vez de ir a la palabra para ver qué es lo que quiere decir, no, usamos cuerpos de perros muertos o de gatos
y tantas cosas. Un ejemplo muy común es cuando vemos en la palabra que Jesús nos dice que tengamos que ser como niños. ¿Pero qué quiere decir que Jesús nos pida que seamos como niños? En este solo sentido, Él nos pide que seamos como niños en esa dependencia, esa falta de recursos, que vayamos a Él no confiando en nuestra fuerza ni en nuestros méritos, sino solamente en lo que Él tiene para darnos, como un nene confía de papá y de mamá solamente, y no se sabe valer por sí mismo. Este es el sentido que Cristo nos pide que seamos como niños, que no confiemos en nosotros mismos, sino solamente en Él. Jesús no nos pide que seamos niños como en lo caprichoso, ¿sí? O en los poco dóciles, o los egoístas que son los chicos por la edad y en la inmadurez. No, Dios no nos pide que seamos niños como eso. Bueno, este es un caso similar. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el texto? Que los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que quiere decir. ¿Cómo se aplica bien entonces la analogía de la muerte? Si, como dijimos, contestamos a esta pregunta a partir de la enseñanza bíblica, vamos a encontrar la respuesta de inmediato. La muerte se representa en las Escrituras más en términos legales que físicos. No tanto como un estado de inmovilidad, sino como la sombría, pero a la vez justa, condenación por el pecado. Cada vez que el pecado y la muerte aparecen juntos en la Biblia, por ejemplo, al principio de Génesis, capítulo 2, versículo 17, que dice, el día que comas, o sea, el día que peques, ciertamente morirás. Hasta en lo último de la Biblia, como encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice que el destino de los que no se arrepienten van a ser la segunda muerte. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, vemos que cada vez que aparece muerte con el pecado, está hablando acerca de la condenación, la condenación, la condenación. Mismo ahí en Romanos, no busquen porque si no van a estar saltando de lado a lado. En Romanos 1:32 dice que los que pecan merecen la muerte. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. También nos dice que la muerte entró en el mundo por el pecado, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, la condenación, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Condenación, condenación. Y vemos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, la condenación, el juicio de Dios. Ahora tomemos a Cristo primero. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. El significado natural y obvio de esto es que Cristo llevó la condenación por el pecado, o sea, la muerte. Él enfrentó su reclamo, pagó la pena, aceptó su consecuencia y lo hizo una vez y para siempre. Usa un adverbio que aparece en el Nuevo Testamento y muchas veces se usa para el significado de muerte expiatoria. En consecuencia, el pecado ya no tiene derechos ni demanda alguna sobre Cristo. De modo que Dios lo levantó de la muerte, con el fin de demostrar el carácter aceptable de su acción de cargar el pecado, por lo cual ahora vive por siempre para Dios. Cristo llevó nuestra condenación. Lo que es cierto de Cristo es igual cierto de los cristianos que están unidos a Cristo. Nosotros también hemos muerto al pecado, en el sentido de que por la unión con Cristo se puede decir que hemos llevado la condenación correspondiente. Desde luego
que el sacrificio de Cristo al llevar nuestros pecados fue algo único y nosotros no podemos compartir o participar en esa ofrenda, pero sí podemos, y de hecho lo hacemos, participar en sus beneficios al estar unidos a Cristo. De modo que el Nuevo Testamento nos dice no solo que Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, de tal manera que jamás tendremos que morir por nuestros pecados, sino también que Él murió por nosotros. Esto es lo que el texto quiere decir. Cristo murió por nosotros como nuestro representante, de modo que puede decirse que hemos muerto en y a través de Él. ¿Entienden? Es un concepto difícil, pero es lo que el texto está diciendo. A través del momento que hemos creído en Cristo, hemos confiado en Él, Dios nos ha unido a Cristo. Y como Él muere al pecado, yo he muerto al pecado también. Como Él ha muerto a la condenación que el pecado traía, nosotros hemos muerto a esa condenación también. Como escribió Pablo, estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Es decir, al estar unidos a Cristo, su muerte se convirtió en nuestra muerte. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo que concluimos que en este versículo 2, Pablo no se está refiriendo a una muerte en relación con el poder del pecado, sino a una muerte en relación con la condenación del pecado. Se refiere a nuestra justificación. Se está refiriendo a la justificación. Hay personas que piensan que en el infierno está el diablo. No, el diablo de la Biblia, ninguna parte de la Biblia enseña eso. En el infierno está Dios. Y las personas que van a parar ahí van a pagar la justa pena por sus pecados. Van a pagar y a sufrir justamente por sus pecados. Pero ahora aquel que ha venido a Cristo, aquel que se ha arrepentido, que ha confiado en Él, Dios lo declara muerto del pecado. Ya no hay más condenación. Hemos sido justificados aquellos que han venido humildemente, no confiando en sus obras, sino en la obra de la cruz y se arrepintieron de sus pecados. Ya no hay condenación esperándolos, porque han muerto al pecado. Dios borra de la escena el pecado para el cristiano, para el creyente. Agarra ese boletín lleno de malas notas, todo 2, insuficiente, todo rojo, y lo clava en la cruz. Y agarra el boletín de su hijo, todo blanco, todo con puros dieces, todo sobresaliente, y lo pone a tu cuenta como si fuera tuyo. Dios te ha justificado. Dios te ha justificado y gratis, sin obras. Ya no está más el ceño fruncido de Dios para con nosotros. No somos más delincuentes, no somos enemigos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Si les hace difícil buscar, lo tienen todos anotado ahí en la fotocopia, no se vuelvan locos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Cristo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y observen lo que dice Colosenses, capítulo 2,
versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, Él agarra ese boletín de malas notas que nos es contrario porque muestra lo desastrosos que somos y lo clava en la cruz, lo saca del medio. Hemos sido justificados, hemos sido lavados por Dios. Gloria a Dios. Y para si te quedan dudas, leamos Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es un impío? Dijimos al principio. Es un pecador horrendo, terrible, que hacen, no sé, para que se den una idea, para nosotros sería alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad, no sé. Pero acá la palabra de Dios dice que Él tiene poder y gracia para perdonarlo, para justificarlo. Hay personas que dicen, yo soy tan pecador, tan desastroso, he hecho cosas en mi vida tan grandes que Dios no va a perdonarme, Él no puede hacerlo. La iglesia o el evangelio es para personas que son un poco mejor que yo. Y la respuesta es, estás terrible y peligrosamente equivocado. Él tiene el poder para perdonarte. Él tiene el poder para limpiarte, para darte una nueva vida. Si lo puede hacer con un impío, ¿cuánto más con vos? Si lo pudo hacer conmigo, ¿cuánto más con vos? Él tiene el poder para cambiar tu corazón. Él tiene el poder para declararte muerto o muerta al pecado, una vez y para siempre. Él tiene el poder para declararte salvo, siempre salvo, y muerto, siempre muerto. Él tiene la autoridad y los medios, el poder para hacerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera, no podemos vivir en el pecado aquellos que hemos venido a Cristo. Es una locura. ¿Cómo alguien que ha sido declarado muerto al pecado por la autoridad suprema del universo puede seguir viviendo en el pecado? Es una locura. Claramente, la muerte y la vida son excluyentes uno del otro. Claramente, la muerte y la vida son excluyentes del otro. Parece innecesario explicar que algo que está muerto no puede vivir, simplemente por el hecho de que no puede hacerlo. Son excluyentes. Pero para que entiendan la ilustración, para que entiendan el concepto, voy a darles una ilustración. ¿Sí? En nuestro país, como en muchas partes del mundo, hay montones de casos de corrupción en los cuales los políticos, para salir electos en las votaciones, hacen que voten por ellos las personas que murieron. ¿Alguna vez escucharon algo de eso? Bueno, en nuestro país hay un montón de casos. Y a lo largo del mundo mucho más todavía, incluso hay películas al respecto. Políticos que ganan y cuando van a controlar los votos, votaron por ellas personas que estaban muertas. Una locura. Voy a citarles un ejemplo que pasó acá en Formosa. ¿Está bien? Miren, a una ciudadana le tocó atravesar una situación bastante particular. A partir de una consulta al padrón que realizó con sus familiares vía mensaje de texto, se percataron que un tío fallecido figuraba en el padrón electoral para votar. El hombre, comentó Claudia Corbalán, murió en el año 1995. Por esto el asombro de todos los integrantes de su familia, que al principio lo tomaron con humor, por eso ingresaron el número de DNI de esta persona. En diálogo con una radio que estaba hablando, Claudia comentó, haciendo una broma enviamos el número de DNI
del hermano de mi papá que falleció hace varios años, para probar el funcionamiento del teléfono celular habilitado, para obtener los datos del patrón, y sinceramente cuando obtuvimos el resultado no fue el esperado. Nos quedamos entre asustados y después lo tomamos como broma porque nos pareció en realidad como algo anormal que suceda. Señaló así que el lugar habilitado que le indicaron para votar era Posta Cambio Salazar, lugar donde siempre vivió. No es una cuestión normal, decía la mujer. No debe ser ni lógico ni normal. Y más allá de que ocurra, cada uno debemos poner nuestro granito de arena para que esto no suceda, remarcó la ciudadana. Consultada por las acciones que llevará adelante a partir de lo que pasó, dijo: pedí el acta de defunción y mañana nos entregarían una copia certificada, y con eso me acerqué a la Secretaría Electoral diciéndoles que quería hacer una denuncia. Me dijeron que no es necesario hacer una denuncia ni presentar nota porque esto se soluciona llevando el acta de defunción y automáticamente le dan de baja. ¿Sí? ¿Qué trámite tengo que hacer? No. Está muerto. Lleva el acta de defunción y ya está. Al mismo tiempo analizó: para mí, más allá de la simpleza con la que ellos quisieron abreviar el paso, creo que en cualquier situación lo que canta son los papeles. Para concluir, lo que sí me aseguraron fue de que las pasadas elecciones se puede verificar si el padrón o alguna persona votó por este tío fallecido. Punto. ¿Ven? Es una locura. ¿Cómo alguien muerto puede hacer las cosas de alguien que está vivo? ¿Ahora entendiendo? Es tan contundente que esta persona murió, que es más que claro que no tiene que hacer ningún trámite para que den de baja la votación porque él está muerto. Un muerto no puede hacer cosas de vivos. Los sorprendió, los incomodó, hasta los asustó. Esto escapa del sentido común. ¿Cuánto más, hermanos, si para los papeles de Dios hemos sido declarados muertos al pecado? Es punto. Esa persona ha sido declarada muerta al pecado y puede estar segura que en algún momento no va a volver a vivir al pecado. No, somos muertos, siempre muertos, porque así Dios lo ha determinado. Por eso, decir que un verdadero discípulo de Jesús puede vivir en el pecado o que practiquen el pecado en un contexto de gracia es igual de ridículo que decir que un hombre que murió el año pasado va a participar en la votación para un nuevo presidente en este 2015, en un contexto electoral. Es igual de ridículo decir que alguien que murió al pecado puede seguir viviendo en el pecado. Es tan ridículo como decir que alguien que se murió hace 2 años va a votar por presidente en este año 2015. Es una locura. Vamos a ir a Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cualquier discípulo de Jesús, cualquier verdadero discípulo de Jesús, por más desastrosa que haya antes de haber sido su vida, puede salir a la calle y gritar a voz de cuello: Dios me ha justificado, Él me ha declarado muerto al pecado. Podés ir delante de cualquier persona, delante de cualquier demonio, delante del mismo diablo y preguntarle: ¿quién me condena? Vos me condenás, Dios me justificó. ¿Quién me acusa? Dios me justificó, Él me declaró muerto al pecado. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, ni tu pasado, ni tu vecino, nadie, porque Dios te ha declarado muerto al pecado. Gloria al Señor. Dios hizo posible lo que para nosotros había sido imposible. Borró de la escena el pecado. Ahora bien, y aquí está la aplicación para nosotros, hay que prestar mucha atención que el que declara la muerte es Dios.
no un hombre, no una mujer, no un predicador, un cura, un sacerdote o un pastor. No, solamente Dios. Él es el único que tiene la autoridad para declarar a alguien muerto al pecado. Y aquí encontramos sustancia teológica para corregirnos en cuanto a nuestro evangelismo. Cuando evangelizamos, cuando predicamos el evangelio, ya sea a los vecinos o en el tren, ¿sí? Aquí encontramos sustancia teológica para corregirnos y para hacerlo bien. Hace más o menos 60 años, un poco más, apareció algo con lo que se conoce como la oración del pecador, que acá en nuestro país, en Argentina, se conoce como la confesión de fe. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon nombrar así? Se usa, por lo general, como un broche para cuando uno predica el evangelio. ¿Sí? Yo predico el evangelio a una persona y ahora, bueno, ¿querés ser salvo? Sí. Bueno, repetí conmigo, repetí esta oración. Sí, todos tienen en la mente alguna porque algunas veces se lo hicieron o algunas veces uno fue el que lo hizo. Y es algo como repetí conmigo, ¿no? Señor Jesús, y la persona, Señor Jesús, y bueno, me arrepiento de mis pecados, y la persona repite, me arrepiento de mis pecados. Ahora, Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y que me salves. Ahora, Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y que me salves. Confieso que vos sos el Señor, confieso que sos el Rey del universo y ahora soy salvo. Sí, ¿no? O a veces peor. En las iglesias, ¿no? Se pone... En la iglesia, yo lo he hecho un montón de veces, o sea, no es algo que está exento a mí, ¿no? Y Dios me ha perdonado de ese pecado. Pero se pone música suave, ¿no? Se manipulan las emociones de las personas para que lloren, ¿sí? Y están llorando, entonces, bueno, ahora la vas a recibir a Dios, repetí conmigo, y se pone música suave y la gente repite como un lorito. Y hay iglesias que hacen peor todavía. Dice, bueno, pasen adelante todos los que quieren recibir a Jesús, y por ahí no pasa nadie, ¿no? Y empiezan con la música suave a tocarle las emociones, y hermanos que hace un montón que están en la iglesia, dice, bueno, voy a pasar, así los demás ven y tienen ganas de pasar, ¿no? Ese no es el poder de Dios. Y después que hacen esa oración, bueno, le dice, ahora sos salvo, ahora sos cristiano, ahora sos un hijo de Dios, ahora recibiste a Cristo, ya está. No tenemos esa autoridad para declarar a una persona salva. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No tenemos la autoridad, el único que tiene esa autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Para decir, esta persona ha sido salvada, esta persona no ha sido salvada. ¿Cómo pueden dar falsa seguridad a las personas de que son salvas, de que han sido perdonadas cuando en realidad no lo saben? Es una locura hacer lo que hacen y, como decía, doy gracias a Dios que cambió eso en mí. Algunos dicen, pero la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. ¿Por qué? Porque el texto dice, después léanlo en casa, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Claro, Pablo viene hablando todo, Romanos, que la salvación es por la fe, por la fe, por la fe. Miren que es por la fe, no es por obras. Si ustedes se quieren salvar, no es por sus méritos, es por la fe, es solo por la gracia de Dios, sin obras. Y de repente llega al capítulo 10, versículo 9, y le dice, bueno, muchachos, le estuve hablando que es solo por fe, gasté un montón de tinta al divino botón, ahora repítanse una oración y se salvan. ¿Qué, se volvió loco Pablo? No, Pablo no se volvió loco. Pablo no está diciendo, Dios no está diciendo que por repetir una oración de una forma mística, la salvación viene a nosotros. La salvación no es por obras. Entonces, si yo me salvo por repetir algo, estoy haciendo una obra. No, la salvación es por fe,
solamente en Jesucristo, en un contexto de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál era el contexto en el que Pablo escribe esto? Estaba en Roma. Era una locura lo que estaban siendo asesinados los cristianos en Roma. Imaginen que había una compañía de cristianos obreros, ¿sí? Cristianos obreros que se dedicaban a la construcción y estaban arreglando ahí. Y entre medio de ellos había personas que no eran cristianas, y entre medio de ellos había personas que decían ser cristianas y no lo eran. De repente venían los soldados de César, que les encantaba torturar a los cristianos, y los ponían en filita y les decían, uno por uno, decí que César es el Señor. Entonces, el verdadero cristiano pasaba y decía, no, Kyrios Jesús, decía, Jesús es el Señor. Trum, le cortaban la cabeza. Pasaba el siguiente, lo picaban con la lanza, decí que César es el Señor. No, Jesús es el Señor, y le cortaban la cabeza. Y de repente pasaba otro que supuestamente era cristiano, César es el Señor, y él, César es el Señor. Pablo no está diciendo que nos salvamos por decir que Jesús es el Señor, por confesar con nuestra boca. Él está diciendo que una evidencia de que hemos sido salvados por Dios y que Él ha cambiado nuestro corazón y nuestra mente es que ahora vamos a confesar su nombre y no vamos a negarlo. No lo está poniendo como un requisito para salvarse, sino como una consecuencia de haber sido salvado. Es más, dice que con el corazón se cree para justicia, dice el texto. Justicia, justificación. Yo creo con el corazón y Dios me justifica. Ah, pero dice, con la boca se confiesa para salvación. Por eso, en ese contexto, la palabra salvación está hablando acerca de la providencia de Dios. No está hablando acerca de la salvación del alma. Pero entonces sacamos textos fuera de contextos y hacemos una locura. Hay que analizar el texto en su contexto y dejar que la Biblia se conteste con la Biblia, no con lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene. La salvación solo se obtiene a través de la verdadera fe, en un contexto de verdadero arrepentimiento, no por repetir oraciones, no por obras. Tito, capítulo 3. Versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay que repetir una oración, sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. No por obras que vos estás dispuesto a hacer, sino por su misericordia, por su gran amor. Entonces, Dios es el que declara muerto al pecado a alguien, no nosotros. Por eso algunos dicen, aquel es cristiano y su vida es un desastre. Habla mal, trata mal a su esposa, no paga sus impuestos, vive diciendo malas palabras, miente todo el tiempo, y así la lista, ¿no? Esta persona es cristiana y vive peor que yo. El cristianismo es una mentira. ¡No! Es imposible que alguien a quien Dios haya declarado muerto al pecado, a quien Dios haya declarado cristiano, pueda vivir en el pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los papeles de Dios dicen que estamos muertos.
Lo que está pasando es que esta persona dice ser cristiana y no lo es. Eso es lo que está pasando. Uno no se vuelve cristiano, Dios nos vuelve cristianos. ¿Se acuerdan lo que vimos con Sergio, Efesios 2:1? Y Él nos dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos da vida cuando estamos muertos en nuestros pecados. Y ahora Él nos declara muertos al pecado. Pero es solo Dios el que puede hacerlo. Esta persona que dice ser cristiana y vive en pecado es fruto del error, es fruto del evangelio barato que se predica. Y hermanos, el evangelio es gratis, no es barato. Es gratis. El mismo evangelio por el cual Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es el mismo evangelio por el cual Dios nos cambia la mente, nos cambia el corazón para que nos deleitemos en Él y en sus mandamientos. Es fruto de que alguien lo haya hecho repetir una oración, lo haya manipulado, engañado y lo haya declarado salvo cuando no lo era. Alguien que debería haber pasado menos tiempo predicando, haber hecho repetir oraciones y más tiempo estudiando la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad de declarar a nadie salvo, solo Dios. Testimonios como el que mencioné traen vergüenza para el verdadero cristianismo. Personas que creen ser cristianas, se proclaman cristianas y viven en el pecado. Los verdaderos discípulos de Jesús han experimentado un cambio profundo y real en sus vidas porque han nacido de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Un verdadero cristiano no puede vivir en el pecado. Peca, pero no puede vivir en el pecado, porque ha sido declarado muerto el pecado. Un hombre decía: las personas no se vuelven cristianas solo porque van a la iglesia, como yo tampoco me vuelvo una hamburguesa porque vaya a McDonald's. Gracioso. John MacArthur dice al respecto: la vida que no está básicamente marcada por la santidad no puede pretender que posee la salvación. Es claro. Entonces, ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo hablamos de Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando predicamos el evangelio y nos dicen quiero ser salvo? ¿Qué hacemos cuando nos piden ayuda? Hay personas por miedo a no hacerles repetir nada ni a manipularlos, salen corriendo, ¿no? Evangelizamos y ahora nos dicen, bueno, ¿qué hago? No sé, arreglate solo. No es la forma, no es lo que tenemos que hacer, eso está mal. Uno debe con humildad limitarse a predicar el evangelio, con el corazón en la mano, con lágrimas en los ojos, pero la obra la hace Dios, no nosotros. El que declara muerto al pecado, al que se arrepiente y cree en Jesucristo, es Dios, no nosotros. También deberíamos ayudarles a orar. Sí, tenemos que ayudarles a orar. Aconsejarles que le pidan a Dios que los salve, pero no repetir conmigo, no, orá a Dios. Pedile que te salve. Yo sé que Él es un Dios misericordioso. Contale tu experiencia. Yo sé que me limpió cuando era el más hipócrita de los religiosos, como fue mi caso. Él puede hacerlo con vos también. Pedile, clamale que te salve. Clamale que te deje ver su amor. Clamale que te dé un verdadero arrepentimiento. Aconsejarles que lean el Evangelio de Juan u otras cosas que tengas a mano. Pero de ninguna manera debemos manipular a las personas, ni hacer repetir oraciones, ni dar falsas seguridades. Solo Dios tiene la autoridad. Hay una ilustración, dice que hay un hombre que deja ir a la iglesia. Entonces el pastor se entera
Y hay vecinos que le empiezan a contar al pastor todas las cosas que estaba haciendo mal este hombre. Entonces dice que el pastor lo va a ver, se junta en la casa y le dice: che, hace un montón que no venís, ¿qué te está pasando? No, bueno, estoy medio desanimado. Y el pastor lo mira y le dice: tus vecinos me estuvieron diciendo que ahora te estás emborrachando. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Pero debo dejarlo. Debo volver a la iglesia. Ah, dice. Y también me dijeron que estás tratando mal a tu esposa, de que la insultás todos los días de la semana. ¿Es cierto eso? Sí. Pero voy a ir a la iglesia. Debo ir a la iglesia. Debo dejar de tratar mal a mi esposa. Pero también me dijeron los vecinos que las estuviste engañando con otras mujeres acá en el barrio. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, pero debo dejar de hacerlo. Voy a ir a la iglesia. Dice que este hombre al domingo va a la iglesia, vuelve, y las personas: ¡ah! El hermano fulanito volvió. No volvió un hermano. Él no era cristiano. Él simplemente estaba haciendo lo que le decían que tenía que hacer porque estaba bien hacerlo. Él estaba haciendo lo correcto. Él no se deleita en el Señor. A este hombre seguro le encantaría ir al cielo. No porque quiera encontrarse con Dios en el cielo, sino porque simplemente se quiere escapar del infierno. A él le encantaría ir al cielo, pero no le interesaría de que Dios esté ahí. Pero el cielo le resultaría tan aburrido a él. Porque para siempre vamos a estar conociendo más y más al Señor. Aquel que ha venido a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, Dios le ha cambiado el corazón, le ha dado una nueva vida. Y ahora uno conoce a Dios y quiere conocerlo más. San Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste ¿en qué? En conocer a Dios. Y Dios es eterno. Entonces vamos a pasar la eternidad conociéndolo. Para esta persona va a ser reaburrido porque él no conoce a Dios y le interesa conocerlo porque su corazón no cambió. Él fue manipulado, él repitió una oración, a él le dieron una falsa seguridad. A él lo declararon muerto al pecado cuando aún Dios no lo había declarado muerto al pecado. Por lo que la muerte al pecado, o sea, la obra de justificación en la vida del creyente, no existe, sino existe la obra de santificación. Si no ves que en tu vida empiezan con el tiempo, vamos a poner a partir de hoy, no sé, hoy conoces a Cristo. Si ves que al cabo de las semanas, de los días, no hay cambios en vos, no empezás a ver que lo que antes te gustaba hacer, ahora no te gusta. Antes ignorabas a Dios, ahora querés conocerlo más. Si no ves que eso pasa en vos, no puedes tener seguridad absoluta de que Él ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Es imposible separar la obra de santificación de la obra de justificación. La una comienza donde la otra termina. Podríamos decir que la justificación hace o nos permite entrar al cielo, mientras que la santificación prepara nuestra mente, corazón y toda nuestra vida para entrar ahí y disfrutar eternamente. La santificación prepara el corazón para anhelar ir al cielo, no solo por el hecho de ir al cielo, sino porque vamos a encontrarnos con Dios. Porque los últimos años que pasé en esta tierra, mi deleite era estar con Él y ahora voy a estar con Él. Para que la santificación opere en nosotros, para que podamos clamar como clama David en el Salmo 73, versículo 25.
Salmo 73, versículo 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Literalmente David está diciendo: Señor, el cielo sin vos no es cielo. Señor, el cielo sin vos es aburrido. El cielo sin vos no tiene sentido. El cielo sin vos es lo peor que puede existir. El cielo sin vos no es mejor que el infierno. Eso es lo que David está diciendo. Ya dijimos que la cuestión no es llegar al cielo. Satanás fue expulsado del cielo. La cuestión es llegar y estar en Cristo. En Cristo. En Cristo es donde vos siempre vas a poder estar seguro. Por eso venía Cristo. Venía a Él. Corre a Él. Con fe, con arrepentimiento. No confíes en tus méritos, como dijimos el domingo anterior, ni en tus fuerzas, ni en tu plata, ni en tu inteligencia, porque no van a estar en aquel día del juicio, cuando enfrentes a Dios. No van a estar todo eso cuando lo necesites, te van a abandonar. Tus méritos se van a evaporar, nada de eso va a servir. Solo la muerte al pecado, o sea, a la condenación. Vimos que hemos sido muertos a la condenación del pecado. Hemos sido justificados por Dios. Y la única manera de obtener eso es por medio de la muerte de Cristo, obtenidos en nuestra unión misteriosa con Él por la fe sola. Eso va a ser lo único que Dios va a aceptar. No lo pospongas más, o no sabes si hoy quizás va a ser tu último día. Y cierro con esto, y me lo hablo a mí. El versículo 2 nos está hablando que el cristiano, a mí y a todos, ¿no?, que el cristiano es inmune al pecado. No está diciendo eso. La segunda parte del versículo 2 está diciendo que Dios ha declarado al cristiano muerto a la condenación. Cristo murió por nuestros pecados y nosotros murimos en y a través de Él al pecado. ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a orar.